Eucha, 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 eucha. Museus na huechaca. Eucha, 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 eucha. Tupina huechaca. Eucha, 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 eucha. Bueno, vamos a hacer el diseño de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Hicieron un diseño y todos los estados, Colombia también, porque ahora pertenecen al estado colombiano, como nosotros pertenecemos al estado ecuatoriano, todos los países en estas convenciones firman unas cartas. Fue un módulo muy participativo. Las personas, los lamien, las lamien, se sintieron parte de este módulo, contando también sus experiencias en torno a los roles de género, a la memoria histórica de las mujeres, que muchas veces se ve invisibilizada por la historia oficial, por la historia colonizante, en donde generalmente son los hombres quienes destacan en la historia oficial y nunca, en este caso, las mujeres y mucho menos las mujeres indígenas. Entonces, conversamos también de eso, de cuántas mujeres recordaban, ¿cierto?, en la memoria oral, quienes participaron de este módulo, mujeres que fueron importantes en la historia, mujeres que actualmente son muy importantes respecto de la lucha de resistencia del pueblo nasa, y eso fue muy provechoso porque es un ejercicio que nos hace repensar la historia, repensar hacia dónde vamos, quiénes la componen y también en un camino equitativo de igualdad en donde las mujeres tengamos cabida y también tengamos un peso político en el trabajo que se realiza en el plan, ¿cierto?, de vida en este caso de ustedes para proyectar a la resistencia nasa. Hace tantos siglos vinieron los estados, luego con, digamos, los españoles, luego hubo la república y estos estados nacionales nos cortaron, ¿no?, con estas fronteras, pero nosotros desde mucho antes, y eso lo prueba el idioma de ustedes y pues nosotros, de que ya había esta comunicación entre nosotros, de que ya había unos intercambios, seguramente intercambios comerciales, seguramente intercambios de tecnología, de cómo quizás tejíamos conocimientos en la agricultura y obviamente la influencia del idioma. Veíamos la experiencia desde el sur, en donde la lamien quichua, María Yamberla, ella contaba cómo ha sido su trabajo en los medios comunitarios, principalmente de difusión y promoción del idioma y también de la identidad quichua en ese caso. Fue una exposición muy bonita, muy buena para también ir comparando, ¿cierto?, cómo estamos entre pueblos, porque al estar yo también podía ver cuál es la realidad del pueblo mapuche, de la sociedad mapuche hoy en día, de la sociedad urbana y rural, que se enfrenta a realidades diferentes muchas veces.